La ley 7494, que es la ley de contratación administrativa, autoriza por esa vía la contratación de gestión de servicios públicos. Dice siempre y cuando se haga mediante un concurso administrativo para asegurar y garantizar la idoneidad del prestador de esos servicios. Ahí tienen los criterios de Procuraduría. Este otro, que es una opinión jurídica que se le emite a la Caja, dice: el hecho de que el artículo 73 de la Constitución Política imponga a la Caja el deber de prestar los servicios de salud no significa en ninguna circunstancia que deba prestarlos de forma directa. Lo importante es que los preste en forma eficiente, es decir, que se satisfaga el interés público. Estos criterios, más el criterio de la Contraloría, que cito aquí entre muchos otros, han permitido la intervención de terceros a través de la contratación con la Caja. Dice: la Administración está obligada a disponer de estudios fundamentados para establecer la viabilidad y la rentabilidad de la prestación de servicios por parte de terceros y el posible valor de mercado de los servicios que adquiere. Así, conocer el costo de los servicios facilita el determinar si puede hacer frente a la contratación y si las propuestas son aceptables en términos de precio, del margen justo de ganancias de los particulares y de las garantías a las comunidades en cuanto a la calidad, la prestación óptima y la sostenibilidad de los servicios de atención integral de la salud. Todos estos criterios van orientándose hacia las redes integradas de los servicios de salud. Veamos un poquito la evolución de la contratación con terceros. Los primeros EBAIS que entran a administrar terceros se dan en 1988, cuando Copesalud asumió los EBAIS del distrito de Pavas. Posteriormente han ido creciendo, cambió la forma de contratación, Contraloría estableció una serie de regulaciones y procedimientos que debían seguirse, tuvo que hacerse un estudio de costos también a lo interno de la Caja, y hoy por hoy la Caja tiene contrataciones con 185 EBAIS con terceros y una atención de 742.630 personas. Esto es importante, vean aquí el dato. Los privados tienen 185 EBAIS en la prestación, es un 19%, un poco menos del 19% con múltiples prestadores, y la Caja sigue manteniendo el 81% de la prestación en los EBAIS. Ese es un dato de la prensa libre reciente de agosto de este año. ¿Cómo hacemos para saber si los servicios que se prestan a través de terceros son buenos, malos o iguales a los que presta la Caja? Eso presenta todo un reto para la administración y hay algunas dificultades para hacer la comparación. Por ejemplo, en un estudio que se realizó en el 2007, basado en un estudio de costos de la gerencia financiera, se estableció que para poder hacer alguna comparación había que manejar algunos elementos, como por ejemplo la población adscrita, la oferta de los servicios, que fueran semejantes, el horario de atención, pero además tenían que considerarse particularmente algunos aspectos: los gastos en alquileres y depreciación, los gastos de administración, y diferenciar entre las consultas de medicina general, especialidades, urgencias, citas regulares, que además no eran comparables en costos. Y algo interesante, mayoritariamente estas EBAIS administrados por terceros se encuentran en las áreas urbanas. ¿Cuáles son los criterios que utiliza la Caja para evaluar? El plan de gestión local con indicadores generales sobre la producción de áreas de salud, las metas estratégicas con indicadores de resultado y calidad de la atención, la evaluación de compromisos de gestión. Para ello han desarrollado indicadores manuales y metas por poblaciones. Hay una serie de formularios, todo esto se puede bajar en línea, están en las páginas de la Caja. Hay varios reportes también. Y tenemos como resultado que en las últimas evaluaciones de las metas estratégicas y los planes de gestión, esto es básicamente el resultado del 2012, los prestadores privados de este servicio, a través de las contrataciones para los EBAIS, muestran un satisfactorio resultado. Han mejorado en relación con el periodo anterior. ¿Quiénes son los gestores de los contratos con terceros dentro de la Caja? Bueno, la gerencia médica, que administra, supervisa y controla los procesos operativos. Los contratos de las unidades proveedoras son muy particulares, no son los mismos, tienen un
una parte común, pero tienen muchas diferencias luego, y la gerencia financiera, que entra a determinar costos, modelo tarifario, realiza los cobros por gastos administrativos, medicamentos, insumos, arrendamientos de inmueble, equipo médico y otros. También aplica lo que es póliza de daños a terceros, póliza de responsabilidad civil, de riesgos de trabajo, incendio y aseguramiento obligatorio. Además de lo que son los EBAIS, ya la Caja también tiene experiencia con los médicos de empresa, que este sistema es bastante viejo. Desde el 76 inicia la primera reglamentación, y básicamente lo que procuró fue descongestionar y racionalizar los servicios. Básicamente se da desde el centro de trabajo, puede ser públicos como privados, se hacen las alianzas o los convenios con la Caja, y brindan servicio de apoyo. La Caja les brinda el servicio de apoyo en lo que es diagnóstico y tratamiento a través de la red de servicios. Actualmente este servicio se extiende no solamente a los trabajadores que están activos, sino también a los pensionados y a los familiares de los trabajadores activos. Tenemos además otros tipos de convenios. La Caja ha explorado convenios con el tratamiento de personas que tienen poblaciones con dependencias. Ahí hay suscritos convenios con el IAFA. El IAFA tiene esta estrategia a través de los Centros de Atención Integral de Drogas. Participan ONGs, familias, consumidores, Sistema Local de Salud y equipos multidisciplinarios. Hay 63 programas de tratamiento y rehabilitación, unos en rehabilitación, otros tratamiento, acogida, albergue, terapéuticos, la mayoría ONGs, 800 grupos de AIA, y por cada, este dato me llamó la atención, por cada 9 albergues para hombres contamos con 1 para mujeres. Igual el tema de reincidencia va en números muy similares. Bueno, hasta aquí lo que es la formalidad de la prestación de los servicios y cómo han intervenido en terceros a lo largo del tiempo. Recordando esa evolución que se da de la hegemonía del Estado en la prestación de los servicios, cómo vamos evolucionando hasta lo que tenemos hoy, en que el gran actor o el principal actor es la sociedad civil y los usuarios. En la parte de la colaboración de los determinantes de salud, que es mucho más amplio y es el área de políticas públicas en la que más me he desarrollado, tenemos los clásicos determinantes de la salud, donde pesa muchísimo el tema del medio ambiente, los aspectos culturales también, y el socioeconómico, como vamos a ver. Hay un ciclo de vida y una discriminación estructural que es muy visual con las poblaciones que son más vulnerables. Evidentemente estamos hablando de los adultos mayores, de los migrantes, de todos los grupos que carecen de oportunidades en el mercado laboral. Y aquí hay una reseña de un informe que hizo OPS para Uruguay, donde decía que en América Latina el desarrollo de estratos específicos de poblaciones agrupadas por clases sociales, ingresos, ocupación e inserción en el mercado laboral formal, el origen étnico y la ocupación del territorio, entiéndase lo urbano y lo rural, ha llevado a la estratificación en el ejercicio del derecho a la salud. Es decir, en sencillo lo que nos está diciendo es, depende de dónde esté usted y de cuál sea su situación laboral, formal o informal, así se determina también su acceso al derecho a la salud. Lo que tenemos es una acumulación de desventajas. Las desigualdades socioeconómicas en salud son el resultado de acumulaciones de desventajas durante el ciclo de vida del individuo. Cuando nos preguntamos por qué los adultos mayores son los más pobres o las mujeres jefas de hogar los más pobres en todo el abanico de posibilidades que tenemos en el aspecto social, es porque hay una respuesta estructural a esos problemas. Las desventajas son creadas estructuralmente. Estos determinantes socioeconómicos de la salud están definidos por el nivel económico, por la educación, los hábitos saludables, mientras que hay condiciones externas que determinan las políticas públicas, como el entorno rural urbano, el grado de desarrollo del país, por ejemplo. Las efectividades de las políticas sanitarias se miden por el grado de reducción de esas desigualdades socioeconómicas y la creación de garantías para el ejercicio de los derechos básicos y de la calidad de vida.
Las personas menos educadas, este es un problema que no nos afecta solamente a nosotros, lo vemos en todos los países. Incluso, por ejemplo, la situación de Katrina en los Estados Unidos mostró, por ejemplo, esa brecha entre poblaciones. La etnia marcó muchísimo esas desventajas, de manera que no es solamente para países en vías de desarrollo. Las personas menos educadas y con menores ingresos, tanto en la Unión Europea como Estados Unidos, por ejemplo, tienen en general niveles promedio de salud inferiores a aquellos con una mayor renta y educación. La mala salud, las enfermedades a más largo plazo, las limitaciones en actividades de la vida diaria se duplican con las poblaciones de bajos ingresos y educación. Y por supuesto hay una asociación entre el PIB y el nivel de vida de los habitantes. ¿A qué tenemos que ocuparnos entonces? Básicamente en los determinantes de la salud como empleo, educación, exclusión social. Hay dos estrategias bien interesantes desarrolladas por la Unión Europea. Una es la estrategia de Lisboa y la otra es Closing the Gap, todas orientadas al análisis y a la intervención para reducir el origen de las desigualdades en la salud que están generadas por los temas de empleo, educación e ingresos. Rápidamente, recuerdan ustedes las metas de desarrollo del milenio. Ya aquí hablábamos no solamente de temas específicamente de la prestación de salud, sino también como en el objetivo 7 y en el 8, todo el tema ambiente, la diversidad biológica, el acceso sostenible al agua potable, servicios básicos de saneamiento. Ahora estamos, para el 2015, concluimos con el tema de las metas de desarrollo del milenio y estamos trabajando ya a nivel de los organismos de Naciones Unidas en la construcción de los nuevos indicadores de sostenibilidad. En este segundo aspecto, los actores claves son mucho más amplios. Por supuesto está el Ministerio de Salud, los gobiernos locales claves en todo lo que es la gestión de desechos, universidades formadoras, la IA, Sensinay, guarderías, hogares diurnos de adultos mayores, el INA, el MAC, el IAFA, Seguridad Pública, la Comisión Nacional de Emergencia, RITEV en calidad del aire, INS, etcétera. Pobreza, vulnerabilidad y ubicación en Cuenca, en Costa Rica. Les invito a leer estos estudios que se hicieron en la cuenca del río Tárcoles. Muy rápidamente lo que les voy a explicar es que está asociado la vulnerabilidad de las poblaciones adultas mayores y menores de 10 años a la ubicación en la cuenca. Estamos hablando cuenca alta, la zona de conservación, cuenca media, donde más se desarrolla la zona urbana y agricultura, y cuenca baja en la zona costera. Pues resulta que en la medida en que vamos bajando la cuenca, la exposición o el mayor grado de vulnerabilidad de estas dos poblaciones, adultos mayores y menores de 10 años, aumenta. Con los adultos mayores, la capacidad económica hace que se reduzca ese porcentaje de vulnerabilidad de manera exponencial, pero con los niños no. Con la población menor de 10 años el riesgo se mantiene. Es un caso interesante, fue realizado aquí en Costa Rica y nos da muchos insumos de cómo elementos externos a lo que hemos considerado clásicamente como el Sistema Nacional de Salud afecta directamente a la población. De ello que trabajemos, que la necesidad de trabajar a largo plazo con estrategias de impacto inmediato, pero pensando en el futuro. Y básicamente lo que planteo en esa filmina es, si queremos una mejor calidad de vida para los adultos mayores del futuro, tenemos que garantizarle empleo bien remunerado y que se mantenga en el sistema educativo a los jóvenes de hoy. Muchas gracias por la invitación, obviamente. Vamos a hablar de las posibilidades de colaboración entre actores del Sistema Nacional de Salud y de los sectores privados. Algunos datos relevantes, nada más digo los temas que voy a abordar. Muy rápidamente algunos datos sobre el Sistema Nacional de Salud Público de Costa Rica. Los problemas de nuestro sistema de salud, solamente los menciono, para ubicar después la colaboración público-privada en salud. La primera pregunta es si es posible la cooperación. Hay tres perspectivas: la jurídica, la económica, la política, y si es útil la colaboración. Después abordaré los temas de modalidades de cooperación y por último algunas reflexiones finales.
Nuestro sistema de salud, algunos datos relevantes. Bueno, tenemos buenos indicadores de salud, pero debo decir que estancados en los últimos años. Nosotros tenemos la esperanza de vida en América Latina más alta, junto con Chile, Cuba, y un poquito más alta que Panamá. Pero debo advertir que ellos vienen creciendo más rápido que nosotros, es decir, nosotros estamos más estancados que en esos indicadores de esperanza de vida. En mortalidad infantil también hay países que nos superaron claramente en mortalidad infantil. Chile, históricamente Chile antes tenía una mortalidad infantil mayor que la de Costa Rica, hoy tiene una clara mortalidad infantil menor que Costa Rica. Lo digo para que no nos sintamos orgullosos, pero también pongamos un poco las barbas en remojo sobre nuestro sistema, porque hay otros sistemas. Y cito especialmente Cuba y Chile por dos razones. Son dos sistemas absolutamente diferentes de modelos de salud, de modelos de prestación. Es decir, que el tema fundamental es cómo lograr las metas, no es cuál es el modelo teórico que más nos apetece o más nos gusta. La cobertura de seguridad social, somos cuartos en América Latina, éramos los primeros. De manera que también ahí una llamada de atención, hay otros países que avanzaron más que nosotros y nos pasaron. Eso nos pasa también en educación. Ahora que se presentó el informe de educación, debo recordar que Costa Rica ya es el 11 país en escolaridad y en graduación de secundaria. Es decir, hay 10 países de América Latina que tienen mayor escolaridad que Costa Rica, para que nos pongamos un poco en el contexto en que estamos viviendo, de avance menor que los demás países. Bueno, tenemos también hoy, antes no, pero tenemos hoy un sistema caro. En el 2011, el 10.9% del PIB, hoy debemos andar cercanos casi al 13% del PIB. Eso hace que el margen de maniobra que tenga la sociedad costarricense para financiar un sistema público de salud no es muy grande, es relativamente pequeño. Tenemos alrededor hoy de $1,500 en poder de compra por persona. Costa Rica, debo decir que es el país que más gasta en salud de la América Latina. Chile gasta el 7.46, Panamá el 8.18, Cuba el 10%. Si nosotros somos el país, digamos, que más gasta, y no necesariamente estamos teniendo hoy los mejores resultados. Entonces ahí otra llamada de atención para tomar. Costa Rica, otra cosa que es compleja, que la revisé ahora en el informe de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud en realidad es el informe, y quedé todavía un poco más preocupado. Costa Rica es el país del mundo que más porcentaje de gasto público dedica a salud, 28% de todo el gasto público. Lo que quiere decir que tenemos muy poco margen, o sea, ya no le podemos quitar porcentajes a la educación o a la infraestructura o a otras tareas esenciales o a la protección del ambiente, como lo podíamos hacer antes con mayor facilidad. La diferencia con los demás países es muy abismal, muy abismal. En Europa el gasto público total en salud está entre el 11 y el 20%, en los Estados Unidos es cerca del 20%, pero no 28%. Quiero decir, ahí también tenemos un límite complejo. Bueno, obviamente el gasto público de salud es el 70% del gasto total de salud, más o menos el 30%. Esos son datos del 2011, que son los datos más comparables, digamos. No tenemos datos del 2012 todavía para estos efectos. Viene creciendo en el gasto privado, ese 30% viene creciendo un poco el gasto de seguros privados, pero muy poco, es el 5%, de manera que el 5% de ese 30%, de manera que comparado con otros países es un gasto muy poco se financia del gasto privado de salud, se financia con seguros, muy poco, aunque viene creciendo, hace unos 10 años era 2%. De manera que ahí hay un campo donde viene notándose algún cambio. Dentro del gasto de salud, depende del año, del gasto público, ya solo de ese 70% del gasto público, del 81 al 88% de ese gasto es de la caja. Es decir, la caja es obviamente el principal actor
del sistema público de salud y el principal actor del sistema de salud de Costa Rica. Tenemos un alto costo por consulta que ha crecido en los últimos años significativamente, ahora voy a dar algunos datos, lo cual también en la caja, de prestación directa de la caja. También tenemos, otro dato que es importante, somos el país del mundo, quitando Cuba y los países que no tenemos datos, como Corea, que menos proporción de gasto público dedican a la compra de servicios, menos del 3%. La mayoría de los sistemas públicos de salud gasta entre el 10 y el 30% en compra de servicios. Costa Rica menos del 3%, es decir, es el país, digamos, más estatizado desde el gasto público de salud. Lo digo, los países europeos, casi todos los de Europa Central andan cerca del 30%, que es de compra de servicios. Incluso Inglaterra compra mucho más servicios, que es un sistema más público, que lo que compra Costa Rica. Costa Rica compra poco. Es verdad que en atención primaria, que representa el 17% del gasto total de salud de la caja, es el 19%, como señalaba la licenciada Rieta, pero en el marco total es menos del 3% del gasto total. Es decir, es poco significativo la compra de servicios, aunque es muy importante. Aquí hay varias cooperativas que representan buena parte de ese 3%, pero realmente es pequeño en relación, por ejemplo, con sociedades como Alemania, Suecia, Holanda, España, Italia, etcétera. Mucho menor. Bien, ahí están unos datos de costos de servicios institucionales, eso es al dato a septiembre del 2012, de ahí es que está el cálculo del costo de consulta externa y ahí están los datos. Eso, debo decir que esos costos han subido muy significativamente en los últimos 10, 15 años, de manera que también es otro tema. Bueno, tenemos problemas de nuestro sistema de salud, un grave desequilibrio financiero en la institución que apenas está saliendo adelante. Tenemos un cambio, obviamente, en el perfil demográfico y epidemiológico, pero todavía tenemos el bono demográfico, es decir, si en esta época gastamos lo que estamos gastando en salud, ¿qué nos va a pasar dentro de 10, 15 y 20 años si no tenemos estrategias, por ejemplo, de contención del gasto? Es decir, hoy podemos, pero es que los números nuestros para el perfil epidemiológico y demográfico son muy, muy altos, muy, muy altos. Y eso es preocupante. Es decir, esos números serían razonables, digamos, para efectos del perfil demográfico, serían los razonables como proporción del gasto del PIB, serían muy razonables dentro de 10, 15 años. No son tan razonables ahora. Porque esos otros países que yo puse la comparación tienen perfiles demográficos mucho más complejos, es decir, tienen mucho más adultos mayores como proporción de la población, que son mucho más costosos para atenderlos en salud. De manera que es otro llamada de atención que tenemos que ponerle. Tenemos altos costos de nuestro sistema público de salud. Antes no era así, pero es así hoy. Las listas de espera son excesivas, 655,000, fue el último dato público que se publicó en abril del 2012, el 23 de abril, en una primera página de la Nación. Es una lista absolutamente excesiva para un tamaño de población como el nuestro, es decir, no es casi comparable con otros sistemas públicos de salud de Europa, por ejemplo, como proporción de la población. Tenemos desincentivos a la prestación, hay desincentivos a la eficiencia y hay desincentivos a la atención humanitaria. Es decir, el sistema, por alguna razón, no incentiva la prestación humanitaria y no incentiva la eficiencia. Por dicha, tenemos gente muy comprometida que es eficiente por sí misma y es humanitaria por sí misma, pero el sistema no lo incentiva. Tenemos una burocratización excesiva, un aumento desmesurado de los gastos administrativos de la propia institución. Tenemos una desmotivación de profesionales, a pesar de que hay altos salarios y beneficios. No digo que no se los merezcan, claro que se los merecen, pero comparado con la América Latina son los más altos de sector público. Entonces es alto. Hay poco poder de los profesionales y hay poco tiempo para la prestación de servicios de salud. Es decir, cada día le ponen más cargas a los profesionales para llenar papeles, para hacer actividades administrativas y cada día menos tiempo para
la prestación directa de servicios de salud. Bueno, nosotros tenemos ahí unos escenarios que conviene después repasar de gasto. Esto fue hecho en el año 2004, pero hoy todavía es así. La situación nuestra, no veo el puntero, entonces no sé. Nosotros debíamos estar nosotros podríamos salir bastante bien si tuviéramos un nivel medio de gastos y un nivel medio de ingresos. Nosotros hemos tenido un nivel medio de ingresos, pero hemos tenido, en la caja me refiero, hemos tenido un nivel pesimista de gastos. De manera que nosotros deberíamos tener algún nivel de superávit importante. No lo tenemos en forma tan importante. Por ese tema del que el gasto ha crecido, incluso en los últimos 10 años creció más que lo que crecieron los ingresos. Bueno, ahí están los datos del perfil demográfico. Ahora, el tema concreto. ¿Es posible la colaboración? Jurídicamente, sí. Hay la ley constitutiva de la Caja, la ley de contratación administrativa, los criterios de la Procuraduría General de la República, los criterios de la Contraloría, todos admiten la posibilidad de la cooperación. Desde el punto de vista legal, no existe una dificultad para que esa colaboración se dé. Desde el punto de vista económico, ya no necesito. Desde el punto de vista económico habrá que valorar los costos-beneficio, ahí lo vamos a analizar. Me parece que eso debe desprejudicializarse, es decir, debe ser analizado en función de los beneficios para una sociedad, la colaboración público-privado. Ya. Desde el punto de vista político, debo ser claro, en Costa Rica existe un fuerte rechazo sindical y político a la compra de servicios. Es decir, eso es una realidad que tenemos en nuestra sociedad que no se da en otras sociedades. Entonces, independientemente de que se probara que es más eficiente o que fuera más costo efectivo una prestación, una compra de servicio, aún así la sociedad tendería política o sindicalmente a oponerse a ello. Y eso, pues nosotros vivimos en una sociedad donde hay que tomar en cuenta la decisión de la población. Es decir, la población puede decidir que aunque fuera más caro, prefiere mantener el servicio prestado directamente por prestado. Ojo, la Caja no nació, ustedes los que más lo conocen, la Caja nació comprando servicios y nació legalmente para comprar servicios, por eso se llama Caja. Pero en todo caso en Costa Rica eso cambió y la percepción de la sociedad es que la Caja tiene que financiar y prestar directamente los servicios. Bueno, ¿es útil la colaboración? Sí, pero con varias condiciones. Uno, no discriminación. Lo que se contrate no puede cobrarse extras, salvo normas establecidas estrictas. Dos, la prestación debe ser bajo parámetros públicos, así lo establece, por ejemplo, los criterios de la Contraloría y de la Procuraduría. Tres, es necesario definir el cuadro básico de prestaciones cubiertas. Cuando uno decide hacer eso, tiene que tener un cuadro básico. No importa, se necesita llegar a esa definición. Se pudo lograr, por ejemplo, para la atención primaria, a la hora de hacer los contratos con las cooperativas, pero para los otros niveles también hay que definir cuáles son los servicios. Eso no quiere decir que no haya un números apertus que decimos los abogados, es decir, que en casos excepcionales se permita excepcionalmente otro servicio que no está cubierto. Después es un tema de costo-beneficio, la conveniencia, no debería ser la ideología la que determine, o sea, uno no debe comprar por prejuicio ideológico, pero no debe dejar de comprar por prejuicio ideológico. Es decir, debería ser un tema de cuál es el mayor beneficio al menor costo posible para la sociedad. Y no deben existir, ese sí es muy importante, que no deben existir incentivos perversos, es decir, ahí es esencial quiénes deciden y quiénes prestan. Y una discusión sobre la dedicación exclusiva, que no es necesariamente religada a este tema. Puede o no darse con dedicación. Lo que sí es cierto es que se debe dar con evitar los incentivos perversos, es decir, que uno no aumente la cola para que le compren a uno los servicios. Eso es esencial en cualquier sistema público. Bueno, las modalidades de cooperación son la compra de servicios de salud, concesión de servicios públicos. El ejemplo típico es los contratos con las cooperativas. Ese es un típico ejemplo de compra de servicios de salud. La Caja lo hace
en pequeña proporción, pero lo hace ya desde el año 88. Otro es que la caja vende servicios, es decir, la cooperación no es solo de una vía, es decir, también la caja vende servicios a linsas, aseguradoras, a los usuarios, ahí hay que, en función de los costos de la caja. Habrá que analizar ahí por qué los demás sistemas no acuden a eso, porque probablemente no es tan rentable. Pero en todo caso existe la posibilidad de que la caja cobre servicios por prestación a cualquier usuario, y lo hace cuando, por ejemplo, un extranjero acude a un servicio hospitalario o servicio de salud y se le cobra por sus servicios. Después está el tema de la medicina mixta, está el tema de la medicina empresa, que ustedes conocen, y está el artículo 69 de la ley constitutiva de la caja, que ustedes conocen, que prácticamente no se ha usado. Si lo usaran hoy sería muy grave para las finanzas de la institución, voy a decirlo claramente. Porque según esa tesis, desde la ley original se dice que los asegurados podrán libremente ocupar servicios que no sean de la caja y cobrarle a la caja el costo de esos servicios. Eso no ocurre en la realidad, es decir, la caja, siendo realistas, porque no puede en este momento, no ha podido hacer cumplir ese artículo de la ley. Pero es una modalidad que existe desde el punto de vista técnico. Bueno, con eso termino. Creo, en resumen, que la cooperación es útil y es necesaria, que debemos dejar de vernos como si fueran dos mundos separados. La verdad es que la atención pública y privada deberían cooperar muchísimo más de lo que hay hoy, no a través de una frontera prácticamente insalvable entre lo que es privado y lo que es público, sino cómo lograr que la sociedad reciba la mayor cantidad de servicios en las mejores condiciones de equidad, sin discriminación, como insistí ahí, sin incentivos perversos, de manera que al mejor costo posible. Gracias. En primera instancia, agradecer a la Academia por el inmenso honor que nos hace al habernos invitado a participar en este importantísimo foro de discusión. No sé si agradecerle al doctor Herrera que me dejara de último después de las magníficas exposiciones que me antecedieron en el uso de la palabra, pero ni modo, hay que hacerle frente a un tema que es difícil, que es problemático de entender, no así como de implementar, de manera que vamos a tratar de poder esbozar cuáles serían las estrategias de colaboración público-privadas en nuestro país. Y yo creo que lo primero que tenemos que tener muy claro es qué es lo que nosotros o la sociedad costarricense como tal piensa de su sistema de salud, qué es lo que queremos y cómo lo conceptualizamos. Todos queremos que sea un sistema eficiente, autosostenible y solidario. La solidaridad es algo que nosotros no podemos esquivar del pensamiento, de la construcción de nuestro sistema de salud. Tiene que haber una integración del sector, no solo del sector privado o público, que debe ser el mismo, porque la salud es universal y no podemos discriminar en asuntos de salud. Al igual que los 3 niveles de atención del sistema deben ser integrados. Por supuesto que debe ser tutelado por el Estado, perdón, es algo que es común en todos nosotros. Todos consensuamos en que la salud, por la importancia que tiene, debe tener un marco regulatorio que favorezca a las mayorías. Y por supuesto, que es mucho de lo que hemos estado hablando, es la supervisión del cumplimiento de sus metas, obligaciones y deberes, que ha sido expresado a través de todas las excelentes charlas que hemos tenido en este foro, donde pedimos más ayuda o más resolución en la parte de gestión, más ordenamiento. Ahora, ¿cuáles son las controversias? La primera controversia es que cuando uno habla del sector privado, es como si oliera azufre, es algo malo, es algo demoníaco, vienen a robarse la institución, vienen a robarse la seguridad y la tranquilidad de este país, la paz social, la columna vertebral de nosotros, se la vienen a robar y se la van a llevar la plata, ojalá a compañías extranjeras. Entonces, ¿en qué nos lleva esto? Obviamente no podemos salirnos del contexto político, del contexto macroeconómico, no podemos salirnos de la realidad en la que estamos como país,
Por tanto, se generan una serie de controversias hacia el tema de colaboración público-privada. ¿Por qué? Porque hay dos paradigmas en este sentido. Por un lado es la privatización. Cuando la gente habla de privatización, dice, quitaron todas las potestades al Estado, esta gente va a hacer lo que les da la gana, van a coger el dinero de todos los costarricenses, nos van a dar una cochinada por servicio y además, ¿cómo se llama? Al final nos va a quedar peor la atención que estamos recibiendo con esto que con lo otro. No, la privatización se ha asociado tradicionalmente con la transferencia de activos del sector público al sector privado. Hasta el momento, en ese 3% que nos decía don Rodolfo ahora, no hay ninguna transferencia de esos activos. En términos de propiedad, gestión, finanzas o control. Eso siempre ha sido una potestad de imperio del Estado. Y el otro tema grandísimo es la invisibilización. Vean ustedes que con mucha timidez hemos tocado el tema del sector privado. Probablemente, como les decía, porque huele a azufre. Nadie contempla dentro del pensamiento médico, dentro del pensamiento de sector salud privado, nadie lo conceptualiza como tal. Y el 33% de las personas de la gran área metropolitana, estamos hablando aproximadamente unas 600,000 personas, tienen acceso a los servicios privados de salud. Si excluimos a esos 600,000 habitantes de nuestras políticas de salud, si los excluimos, estamos exponiéndonos a un riesgo epidemiológico, no estamos teniendo control sobre eso. Ese es un segmento al cual hay que controlar, el que hay que introducir dentro de las políticas de salud nacionales. ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, por incapacidad, porque no se ha podido concertar una agenda nacional que incluya a todos estos participantes, pero se excluye. Y se excluye en temas tan amplios desde la prestación operativa de los servicios hasta la formación del recurso humano con las universidades, cosas que tenemos que plantearnos y conversar, como bien decía don Álvaro Salas anteriormente. Ahora, un caso real. Vamos a ver dentro de las limitaciones una comparación de las oportunidades que nosotros podemos tener en el sector privado. En este modelo, que ya tiene más de 25 años de estar en práctica en el país, 25 años operando en áreas de salud urbanas con condiciones sociales muy complejas. Si bien es cierto, se tiene, por ejemplo, el centro de Escazú, pero también se tiene todas las poblaciones que tienen allá por el Bajo del Virilla, ¿cómo se llama? La población de Escazú. Tienen Pavas, tienen La Carpio, tienen León 13, tienen San Sebastián, tienen una serie de poblaciones complejas y son más de 700,000 pacientes que se atienden ahí. La modalidad de contratación optimiza los recursos. ¿Por qué? Porque entonces deja todo lo que hablaba ahora el doctor Artiñano en relación a la gestión del médico y a la supervisión en manos eficientes, en manos que saben cómo gestionar toda esa parte de producción, toda esa parte de gestión, y entonces hay una optimización de recursos importantes que le genera algunos datos que vamos a ver nosotros ahora. Luego, los proveedores que estamos en este momento en la parte de contratación, que ahora hemos tratado de introducir el término de terceros, porque cuando le meten cooperativas nos excluyen algunos otros actores del sistema. Hay una experiencia en el manejo de servicios de salud privados, con traslado de buenas prácticas de calidad y productividad. Y aquí hemos hablado de calidad, pero no hemos dicho qué es calidad. Y nos referimos a que calidad, ¿qué va a ser? Atenderlo amablemente, no. Calidad está orientada a la seguridad del paciente, donde todos los procesos operativos del hospital, de la clínica, del servicio de salud que recibe, tienen que ir orientados a que ese paciente reciba lo que tiene que recibir por quien lo tiene que dar, de la manera en que lo tiene que dar y con el tiempo adecuado. Entonces, si nosotros conceptualizamos la calidad desde esa perspectiva, todo nuestro sistema de pensamiento, todo nuestro sistema operativo tiene que cambiar y orientarse a esa calidad. Porque no es la calidad de que el paciente que me traten bien o que me atiendan amablemente y que me expliquen todo lo que tengo.
ni es tampoco que lo atendamos con el último resonador magnético de última tecnología que nosotros como médicos y científicos estamos queriendo implementar. No, lo que tenemos que hacer es tomar la responsabilidad de orientar nuestras acciones a la seguridad de ese paciente. Tenemos un reconocimiento amplísimo en el campo hospitalario privado nacional. Ustedes saben que estamos acreditados la mayoría de los hospitales grandes por la Joint Commission International, que es el brazo internacional de la Joint Commission, es una entidad acreditadora de los Estados Unidos. El hospital que dirijo tiene el privilegio, recibimos ayer la comunicación de que por 5º año consecutivo está considerado entre los 10 mejores hospitales de América Latina, lo cual, aparte de ser un orgullo para el hospital, es un orgullo para la medicina costarricense, porque es un reflejo sencillamente de lo que nosotros como médico, como cuerpo médico estamos haciendo. ¿Qué ha pasado con los EVAIS? ¿Qué nos hemos encontrado? Bueno, que tenemos un uso más racional de esos recursos. Tenemos un logro mayor en resultados de metas técnicas. Ya veíamos ahora el resultado del 2012. Yo traigo los datos un poquito más viejitos porque no los tenía, pero ustedes vieron que en los resultados de metas técnicas, los resultados son muy adecuados. Y tenemos una supervisión estricta, más estricta de lo que ustedes se imaginan y más estricta de la que le hacen a cualquier otra unidad de la seguridad social. Tenemos una mayor producción a un costo más bajo. Ustedes vieron los precios de las consultas que tenemos en la Caja Costarricense del Seguro Social. Esas son consultas de un médico privado. Estamos cobrando exactamente, o nos está costando exactamente lo mismo. Ahora, hagamos un desglose de ese costo. Entremos a un costeo basado en actividades para ver cuánto y por qué nos está costando eso. Esos son criterios de eficiencia y criterios que debiéramos de ver. Alta calidad en los servicios, y les reitero, la calidad orientada a la seguridad del paciente. Una oferta ampliada de servicios, o sea, por eso es que no pueden ser a veces comparables nuestro sistema con otros EVAIS que existen en la seguridad social, porque nuestro contrato, nuestras licitaciones son con un marcaje de la cancha bastante fuerte, bastante claro, que a nosotros no nos deja libertad para la inventiva o para ofrecer menos de lo que la caja está exigiendo. Una mejor relación poblacional por EVAIS que hemos logrado, o sea, evitar aquellas cosas de 10,000, 15,000 gentes por EVAIS a 4,500 gentes, cuál era el propósito del modelo. Los pacientes tienen un mejor acceso a los servicios, citas por teléfono, citas el mismo día. Lo que veíamos anteriormente, el 83% de las consultas del sistema público, de la caja, son por la misma caja, y el 20%, más o menos 15-18%, por los externos, por los tercerizados que estamos. Esta la vamos a brincar porque es lo que veíamos más recientemente de la parte de las metas técnicas, porque como nos decía muy ciertamente el doctor Arguedas Echaverri, debemos presentar datos y que los datos midan alcance de normas técnicas y que podamos compararlas. Por ejemplo, esta primera fila que salió un poquito morada para mi gusto, habla del promedio de exámenes por consulta en el primer nivel, 2.3 exámenes por paciente contra 2.42 en la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Esto es qué? ¿Es que los limitamos a que manden exámenes? No, porque hacemos estrictamente lo necesario que corresponde al nivel y estamos controlando eso. Medicamentos por consulta en la caja, en primer nivel 7.85 recetas por paciente en EVAIS. Los tercerizados, que son las cooperativas y ASEMECO, 4.8 recetas por consulta. Y los pacientes están con adecuados indicadores, están recibiendo lo que tienen que recibir y están recibiendo lo que necesitan con calidad. No se les está quitando atención, no se les está quitando calidad, no se les está quitando lo que necesitan. El expediente electrónico que hablábamos ayer, el EDUS, sí, mire, el EDUS es muy bonito. Yo desde el año 75 me acuerdo que se están implementando en la caja
el sistema electrónico, con todo respeto, desde el 2001 nosotros lo tenemos. Eso nos permite llevar día a día la gestión que nuestros médicos hacen, día a día la gestión que nuestros ATAP hacen. Los tiempos de entrega de medicamentos van desde 15 minutos a 2 horas y hasta se van a dejarse expresa las casas de los pacientes. Buenas prácticas de calidad de control de desechos, uso eficiente de los inventarios de 1.25 meses contra 3 meses en la caja. El envío de resultados al expediente en menos de 7 horas. En menos de 7 horas está tomado el expediente y reportado en el expediente electrónico del paciente. Y uso de tecnologías limpias en tratamiento de desechos bioinfecciosos. Para que no me regañe el doctor Herrera, los beneficios del modelo es una inversión por terceros, no le está quitando absolutamente nada de más o de menos al Estado. Se mejora la oferta de los servicios a los pacientes, como ustedes saben, el modelo readecuado que manejamos nosotros los terceros. Hay un mejor aprovechamiento de esos recursos públicos. El modelo es fácilmente replicable en otras zonas del país. No es que es el que nos da la gana a nosotros en el sector privado, no, es el que define la caja y eso tenemos que tenerlo claro. No es que va a llegar el coco, el diablo, el demonio a llevarse la plata de la caja del Seguro Social y explotarla y no dejarle nada. Y la caja podría en ese entonces destinar el tiempo a otros recursos y para otros proyectos y actividades. Ahora, el sector privado, las universidades, laboratorios, casas farmacéuticas, consultorios, odontología, médicos, fisiatría, nutrición, hospitales y centros privados, turismo médico, fábrica de implementos médicos, etcétera, medicina mixta, el Instituto Nacional de Seguros, todo eso es sector salud privado, no es, y aquí dice muy bien, Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, Academia de Medicina de Costa Rica, la salud es de todo nuestro país. El tamaño del mercado, como les decía, anda aproximadamente en el 30% del área. Dentro de las estadísticas, más que presentarles producción, quise presentarles acá una muestra de un estudio del INEC en cuanto a gastos de servicios médicos del 2006, donde hay 81.000 millones de colones, básicamente generados a partir del mercado privado. De manera que no es nada despreciable, no es nada que podamos dejar de detonar. Alternativas de solución, vean, definitivamente yo creo que se desprende de este foro que tenemos que pensar en un nuevo modelo de salud. Tenemos que adecuar ese modelo de salud y tenemos que discutirlo, como bien dijo el doctor Álvaro Salas, tenemos que sentarnos, eso sí, todos los actores tenemos que sentarnos a discutir qué es, dentro del marco aquel que vimos de primero, de la solidaridad, la tutela por el Estado, etcétera, 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 que esté bien demarcado el campo, qué es lo que queremos para nuestro sistema de salud. Si además de eso decimos, bueno, pero es que en el ínterin, ¿qué tenemos que ir haciendo? Bueno, no podemos parar y decir, mire, paren un momentito aquí el tren de la seguridad social y vamos a discutir durante 3 años y mientras tanto no se dan consultas. No, ¿qué tenemos que ir haciendo? Miren, fundamentalmente, tener información a la mano. Tener información que podamos manejar, no estar viendo autopsias de presupuesto de 2 o 3 años anteriores, ver al día siguiente que se produce el gasto, saber cuánto es lo que estamos gastando, qué es lo que estamos gastando y cómo se hace, y hacer un costeo por actividades y decirle, mire, ¿cuánto me cuesta esta consulta y por qué los gastos adjudicados de esta consulta, a dónde se están yendo, quién se está yendo? Entonces cambiar la mentalidad, es una mentalidad más de gestión operativa que es parte de lo que hemos discutido que hace falta en este momento. Y por supuesto, si esa información sin acceso a una red integrada de servicios no nos sirve para nada, porque aquí todo lo que hablemos de que queremos mejorar las listas de espera, si no está integrado el primer, el segundo y el tercer nivel y tenemos información clara de esa, todo lo que estamos hablando es muy lindo, todo lo que estamos hablando es muy bonito y suena teóricamente muy adecuado. Esto es algo sencillo, esto es algo en lo que tenemos que hacer, sentarnos en una mesa todos, discutir, hablar, pelearnos, jalarnos las orejas, lo que sea, sacarnos la lengua, pero salir todos de ahí con una sola posición de sistema de salud que queremos.